Grupos funcionales. Los grupos funcionales podemos dividirlos en oxigenados y nitrogenados. Los oxigenados podemos dividirlos en tres grupos: el grupo hidroxilo, el grupo carbonilo y el grupo carboxilo. El grupo hidroxilo se reconoce porque un átomo de carbono se une a través de un enlace simple con un oxígeno. El grupo carbonilo se reconoce porque un átomo de carbono se une a un oxígeno mediante un enlace doble. Y el grupo carboxilo, un átomo de carbono se une con un enlace sencillo a un oxígeno y con un enlace doble a otro oxígeno. Los grupos nitrogenados se dividen en dos: el grupo amino y el grupo carboxiamida. El grupo amino se diferencia porque tiene un enlace simple de nitrógeno con carbono, y el grupo carboxiamida es un enlace doble de oxígeno con carbono y un enlace simple de nitrógeno con carbono. Ahora vamos a describir cada grupo. Dentro del grupo hidroxilo se encuentran los alcoholes y los éteres. Los alcoholes se caracterizan por tener un grupo OH o varios grupos OH en la molécula. Como ustedes pueden observar, en nuestra molécula, en el carbono número 2, está guindado un grupo OH. Eso da la característica para convertirlo en un alcohol. Ejemplos de nombres de alcoholes serían 2-butanol, metanol, etanol y así por el estilo. Dentro de los éteres encontramos que el oxígeno está en medio de carbonos. Tenemos que darle el nombre oxi en medio y sería de la siguiente manera: por ejemplo, etoximetano, metoximetano, butoxietano, etc. Vamos a ver ahora ejemplos de cada uno de ellos en tercera dimensión. Los dos ejemplos para los alcoholes son el 3-etil-3-heptanol y el 1,2,6 hexanotriol. En la primera molécula se observa cómo en la posición 3 está guindado un OH. La nomenclatura de los alcoholes siempre va a terminar en ol, por eso en nuestro ejemplo se marca el 3-heptanol como la posición del alcohol. En el segundo ejemplo se ve también cómo los alcoholes pueden estar en posiciones iniciales, en medio de la molécula o al final de la molécula, siempre y cuando podamos numerar cada uno de esos alcoholes como corresponde. Veamos un ejemplo tridimensional de esa molécula de alcohol. Ahí se observa en rojo el oxígeno con su hidrógeno guindados del carbono en la posición 3. El segundo ejemplo se ve de la siguiente manera. Ahí se puede observar, repito, que los alcoholes pueden estar al final, al inicio o en medio de la molécula, siempre y cuando los numeremos adecuadamente. Con respecto al grupo de los éteres, podemos ver cómo un oxígeno parte la molécula prácticamente en dos. Así va a ser el nombre y a la mitad ponemos oxi. En nuestro ejemplo sería etoxipropano. Tridimensionalmente se ve de la siguiente forma. Vemos cómo la molécula está prácticamente partida en dos por el oxígeno. Dentro del grupo carbonilo encontramos los aldehídos y las cetonas. Los aldehídos se caracterizan por siempre estar al inicio, sea en posición 1, podemos observar al carbono con enlace doble O y el carbono con enlace sencillo H. Se reconocen por CHO. La terminación de la nomenclatura es al, o sea, podemos decir butanal, propanal, heptanal. Las cetonas tienen la terminación ona. Las cetonas se caracterizan por ser un carbono con enlace doble oxígeno. No pueden ser terminales porque si fueran terminales las zonas en realidad serían aldehídos. Hay que darle la posición al doble enlace del oxígeno, o sea, a la ona. En nuestro ejemplo por eso dice 2-butanona, que en la posición 2 está guindada la cetona.
Observemos otro ejemplo de aldehído, en este caso el 2,3 dietil 3-metil pentanal. Los aldehídos, como recordarán, tienen siempre posición 1 y los aldehídos dominan sobre cualquier grupo alquilo. Veamos cómo se ve tridimensionalmente esta molécula. La molécula de oxígeno en enlace doble se ubica al inicio de esa cadena, por lo tanto podemos asumir que es un grupo aldehído, siempre en posición 1. Para el caso de la acetona, otro ejemplo que tenemos es el 3,3 dimetil 2-butanona. El 2-butanona se refiere que en la posición 2 hay un oxígeno guindado con enlace doble hacia el carbono de esa posición. Al igual que los aldehídos, las cetonas dominan sobre cualquier grupo alquilo. Tridimensionalmente, esa molécula se va a ver de la siguiente forma. Ahí podemos ver el enlace del oxígeno con el carbono en mitad de la molécula. Recuerden que las cetonas no pueden ser terminales porque si no se convertirían en aldehídos. Dentro del grupo carboxilo tenemos los ácidos carboxílicos, los ésteres y las sales. Los ácidos carboxílicos se caracterizan por tener siempre posición 1. Su nomenclatura es siempre al inicio la palabra ácido, en el medio va la cantidad de carbonos y la terminación oico. Por ejemplo, ácido butanoico. En nuestro ejemplo, en la posición 1, ese carbono está con un enlace doble hacia un oxígeno y un enlace sencillo hacia el otro oxígeno que a su vez está unido con un H. Los ésteres tienen la nomenclatura oato de hilo, por ejemplo, metanoato de metilo. Ustedes observan la molécula está partida en dos, con un oxígeno que hace enlace sencillo con los dos carbonos hacia los lados. Y por último están las sales, que sigue la nomenclatura parecida a los ésteres, solo que tiene terminación el nombre del metal, por ejemplo etanoato de sodio. Al igual la molécula está dividida en dos por un oxígeno, el cual se comunica con un carbono por un lado y con un metal por el otro. Vamos a observar tridimensionalmente el ácido butanoico. Se puede observar que en la posición 1 está el carbono unido mediante enlace sencillo hacia un oxígeno y enlace doble hacia el otro oxígeno. Otro ejemplo más elaborado del ácido carboxílico es el ácido 5-cloro 4-flúor 3-etil 3-metil 2-propil hexanoico. Los ácidos carboxílicos dominan sobre los haluros y sobre los grupos alquilos. Tridimensionalmente, esta molécula se va a ver de la siguiente manera. Igual podemos observar que lo que nos interesa en la posición 1, el ácido carboxílico sea un enlace sencillo de un oxígeno con carbono y un enlace doble del oxígeno con ese mismo carbono en posición 1. Para el caso de los ésteres, el ejemplo que tenemos es propanoato de metilo. Se puede observar que en medio de la molécula está un oxígeno en enlace sencillo entre carbono y carbono y el otro oxígeno está haciendo enlace doble con el otro carbono. Tridimensionalmente la molécula se va a ver de la siguiente manera. Y para el caso de las sales, que sigue el mismo formato de los ésteres, tenemos que un enlace de oxígeno con un metal y el otro enlace, el oxígeno con el otro carbono, son enlaces sencillos. Tridimensionalmente esa molécula se va a ver de la siguiente manera. Dentro de los nitrogenados encontramos al grupo amino y al grupo carboxiamida. Dentro del grupo amino se ubican las aminas. Su nomenclatura es il-amina, o sea, vamos a poner la cantidad de carbonos al inicio, terminación il, y la palabra completa amina. Metilamina, por ejemplo. Y dentro de las amidas, su nomenclatura es el nombre del alcano al inicio y la terminación amida. Las semejanzas entre aminas y amidas son evidentes, ambas contienen nitrógeno,
mientras que la diferencia es que las amidas contienen un enlace doble del oxígeno con el carbono. El ejemplo que tenemos para las aminas es la butilamina. Butil porque hay 4 carbonos que anteceden al nitrógeno. Veamos cómo se ve tridimensionalmente esta molécula. Se observa el nitrógeno unido al carbono número 1. Recuerden que el nitrógeno debe tener 2 electrones libres, los cuales completan la regla del octeto. El ejemplo que tenemos para amidas es propano-amida. Propano porque hay 3 carbonos antes del nitrógeno, y amida porque está el doble enlace de oxígeno con el carbono y ese carbono unido con enlace sencillo al nitrógeno. Veamos cómo se ve tridimensionalmente esta molécula. Ahí podemos observar en azul al nitrógeno unido por ese carbono y el carbono unido a un enlace doble de oxígeno.